Saludos amigos, una vez más tenemos noticia de última hora. Parece ser, bueno, es más que parece ser, de hecho ya se ha confirmado que ha habido un tiroteo entre el ejército israelí y el ejército egipcio en la zona de Rafah. Parece ser que ha muerto un soldado egipcio al menos, en otras informaciones se dice que dos. También hubo en algún momento informaciones acerca de bajas israelíes, pero no hay nada aún oficial. Se supone que los egipcios van a hacer una declaración oficial en los próximos minutos o quizá en las próximas horas. La situación es bastante tensa ya de por sí, mucho más ahora. Recordemos que los egipcios habían firmado ya hace varias décadas, de hecho, los acuerdos de Camp David. Si mal no recordamos, se firmaron a principios de los 90. Según esos acuerdos se zanjaba, digamos, la enemistad que había surgido en las guerras entre el mundo árabe e Israel a lo largo de las décadas, desde la fundación misma del Estado de Israel. Entonces, tenemos una situación que también hay que contextualizar dentro de lo que fue, de hecho, la parcial ocupación ya de la ciudad de Rafah, que se suponía era una de esas líneas rojas, tanto se habla actualmente de las líneas rojas, y se suponía que era una línea roja para Egipto. Al final no ocurrió nada, de hecho muchos se lo reprochan, veremos qué ocurre ahora. Por lo demás, vamos a la pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué del ir a la OTAN? ¿Qué es lo que está pasando realmente? La verdad, hay muchísima perplejidad, muchísima confusión, la gente quiere respuestas, pero la verdad, las respuestas, aunque existen, no son bonitas, no son agradables, no, digamos que colman las expectativas de aquellos que quieren, digamos que, reconciliarse con el mundo en su actual configuración, para decirlo claramente. Vamos paso a paso. Primero tenemos a Martianov haciéndonos, señalándonos, de hecho, la última declaración de Lavrov y lo significativa que es, hablando acerca de los oficiales estadounidenses con respecto a que Kiev debería permitírsele usar las armas de la OTAN para alcanzar objetivos en el territorio ruso, Lavrov respondía, ¿quién Lavrov precisamente decía que esto significaba una desesperación y que incluso decía que era algo similar a una agonía para el Occidente. Es decir, entonces tenemos a un Occidente que agoniza, que está desesperado. Pero en caso de estar desesperado, en caso de estar agonizante, ¿por qué razón tiene una actitud tan de confrontación? Es como que las cosas no encajan ciertamente, ¿verdad? Seguimos viendo noticias y vemos aquí, en concreto, cómo es el ministro de Exteriores polaco, Sikorski, el que dice que los estadounidenses han avisado, han dicho a los rusos que en el caso de que explotase una bomba nuclear, fíjense, ahora ya la narrativa nuclear ya es algo totalmente normalizado, se habla ya todos los días abiertamente de esto. Incluso aunque no asesinase a nadie, aunque nadie resultara muerto en un eventual ataque ruso nuclear, los estadounidenses, decimos, atacarían, esto siempre según el ministro de Exteriores polaco, atención, atacarían todos los objetivos rusos en Ucrania con armas convencionales y los destruirían todos. Y dice, concluye el ministro polaco diciendo, esto es una amenaza creíble. Esto deja de piedra a cualquiera. Es decir, ¿qué le pasa a este señor? ¿Delira? ¿Está tratando de hablar algún tipo de lenguaje que los demás no entendemos? ¿Un lenguaje interno? ¿Cómo se supone que Estados Unidos con armamento convencional podría destruir todos los objetivos rusos en Ucrania? ¿Y cómo se supone que semejante amenaza es creíble? Ciertamente parece que este señor delira, ¿verdad? Pero no es el único. No es el único. En Estados Unidos se habla cada vez más abiertamente de lo importante que sería que Estados Unidos, las armas de Estados Unidos, atacasen duro en el interior de Rusia.
Por supuesto, se supone que sería para objetivos militares, pero después ya sabemos que siempre pasa lo que pasa. El tiempo ha llegado para los aliados, para considerar si deben quitar, digamos, las limitaciones, las restricciones que han impuesto en las armas que se le han donado a Ucrania. El tiempo ha llegado para los aliados. Fíjense, en vídeos anteriores hablábamos de cómo se usaba la palabra eje, ahora se usa la palabra aliados. Es verdad que llevan mucho tiempo usándolo, sí, es cierto, pero también es verdad que cada vez más hay una retórica de continuidad con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de todo este contexto, tenemos un continuo delirar, puesto que ¿qué puede ser esto más que este llamamiento, decimos, más que un auténtico delirio? Los rusos efectivamente están avanzando constantemente en Ucrania, la superioridad aérea que muestran es asombrosa, guerra electrónica, capacidades para anular los satélites o las comunicaciones satelitales del enemigo. No hablemos ya de la capacidad artillera, toda la cuestión relativa a lo eficaces que han resultado las bombas FAB en la destrucción de las fortificaciones ucranianas. Podríamos estar hablando de esto toda la tarde, literalmente, vaya. Pero sigamos, porque hay más. En este caso es una nota del Spiegel. La publicación alemana dice que los estados bálticos y Polonia desplegarán tropas en Ucrania en caso de que Rusia tenga éxitos en el frente. Bueno, Rusia ya está teniendo éxitos en el frente. Es decir, lo que están diciendo abiertamente es que tanto los bálticos como Polonia van a desplegar tropas que obviamente son de la OTAN, pero ya saben, ya lo habíamos dicho en otros vídeos, hacen este truco, son de la OTAN, pero no es la OTAN. Son tropas de la OTAN realmente, pero no las envía la OTAN, sino que las envían estados de la OTAN. Siempre la misma cuestión. No termina ahí, hay más. Esta es probablemente la noticia del día. Primero que nada, cabría preguntarse qué es esto de Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Eso es lo primero que cabría preguntarse. Si ya hablábamos en vídeos anteriores, haciéndonos eco del artículo de Thierry Meyssan acerca de la ausencia de democracia en la Unión Europea, ciertamente no se puede decir que sea una, ¿cómo llamarle?, una organización que tenga un funcionamiento que mínimamente podamos llamar democrático, no hablemos ya de la OTAN. Pero bueno, como la narrativa es de que van llevando la democracia por el mundo, ¿verdad? Pues quizá les pareció que lo que tenían que anunciar quedaría más bonito si llevase, pues, eso que leen ahí, ese añadido de Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Porque lo que dice es gravísimo, leámoslo. La sesión de primavera, ¿verdad?, de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se está celebrando en Sofía, ha aprobado por mayoría de votos una enmienda a la declaración final que permite a Ucrania atacar instalaciones en territorio ruso utilizando armas de la Alianza Atlántica. Exactamente lo mismo que hace meses nos dijeron que jamás ocurriría porque significaría la guerra nuclear con Rusia. ¿Recuerdan eso? Fue precisamente Stoltenberg y demás liderzuelos de la OTAN y de países de la OTAN y todo esto los que repetían una y otra vez, que aquello no podía ocurrir porque de ocurrir implicaría la guerra nuclear con Rusia, con lo cual jamás ocurriría, no había nada de qué preocuparse, todo estaba bien. Entonces, dándole esta pátina democrática a la cuestión, nos anuncian algo que ellos mismos habían dicho que implicaría, insistimos, la guerra, y que obviamente sería nuclear, con Rusia. Entonces ya tenemos normalizada la cuestión nuclear, ya tenemos normalizada, ciertamente, la guerra con Rusia. Faltaba por normalizar el ataque a Rusia. Y eso es lo que están haciendo. Pero como es democrático no pasa nada, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué del ir a la OTAN, ciertamente la única explicación razonable, la única auténticamente razonable, es que la OTAN, la UE,
el Occidente colectivo, sencillamente no puede existir en su actual configuración si no ataca, bueno, de hecho, doblega, somete a Rusia, debido a que Rusia, eh, tras su alianza con China, ya de manera inequívoca, digamos que encarna principios que sencillamente son incompatibles con el mantenimiento, insistimos, de la hegemonía mundial occidental en la presente configuración. Es decir, no es un delirar por ser fuerte, es un delirar por pura necesidad existencial. Sencillamente no se concibe otra cosa. Eso tiene una realidad política que hay que tener en cuenta. Tiene una realidad de tipo político, pero entendámoslo bien, es decir, cuando decimos político no es el discurso de un político determinado, sino la interrelación política dentro del ambiente occidental y particularmente el europeo. Y es ese entendimiento tácito, por supuesto, de consenso entre una población mayormente envejecida, una población que ha vivido todas estas décadas el sueño de la comodidad, del confort, del nivel de vida, del estado de bienestar, y unos políticos que sencillamente deben decir sin decirlo, deben decirle a esta gente sin decírselo, pero que lo entiendan, que la única manera de mantener eso, la única manera de mantener ese nivel de vida es ir a una guerra, y da igual que sea suicida, contra Rusia. Es algo así como si los políticos tuvieran que elegir entre decirle a la gente la verdad, es decir, que las cosas tal y como las habían conocido se han terminado y ya está, o decirles que nos vamos a la guerra con Rusia. Quienes van a pagar las consecuencias no van a ser este sector poblacional envejecido de Europa. Quienes van a pagar realmente las consecuencias, en el corto plazo, obviamente, siempre hablamos del corto plazo, van a ser precisamente los jóvenes. Los jóvenes que por lo demás no tienen perspectiva de futuro. Esto es algo que ya sabe hasta el más desinformado, digamos, del mundo occidental. Es decir, tenemos a una juventud sin futuro, tenemos a una población envejecida que solo ha conocido la parte amable, digamos, del experimento moderno, y tenemos al mismo tiempo un peligro existencial claro y definido por parte de Rusia, China, el mundo islámico, es decir, esa amenaza autocrática, como habíamos visto en otros vídeos, esa amenaza autocrática que haría que esa manera de vivir, esa manera incluso de concebir la vida misma, no solo entrase en peligro, sino que de hecho colapsase por completo. Es decir, que lo que tenemos sobre la mesa, y por eso la OTAN delira, es una crisis civilizatoria. Es una crisis que supera y con mucho las cuestiones puramente políticas, ideológicas, incluso culturales, etc. Va a los principios mismos, a los fundamentos mismos sobre los que se sostiene la propia modernidad, el mundo moderno, digamos, cuyo exponente principal es lo que ha dado en llamarse el Occidente colectivo, especialmente Europa, si lo pensamos. Digamos que esto viene desde los tiempos de la Revolución Francesa. Es toda una manera de concebir la vida, esta visión del progreso, esta visión de la industrialización y su, digamos que, añadido de tipo socialista vinculado a un nivel de vida extendido, digamos, a la mayoría de la población, pero que, insistimos, debido a una serie de factores que sería largo explicar y que de hecho en el canal vamos paso a paso desgranando, ha dado como resultado un sistema que básicamente ha dividido a la sociedad, la ha encauzado para llegar a un proyecto totalmente diferente, a un proyecto que digamos que simplemente utilizó toda esta cuestión moderna para conseguir sus auténticos objetivos y sea como sea, a día de hoy la situación es que no es sostenible. Ya poco importa quién ha hecho de esto algo insostenible. La realidad es que ya es insostenible, ya hemos llegado demasiado lejos. Esa es la razón por la que la OTAN delira, por la cual estos líderes dicen estas auténticas barbaridades y sin embargo no tienen una auténtica contestación ciudadana. Es decir,
hay un diálogo tácito. La gente, especialmente, insistimos, la gente de cierta edad, digamos que de forma tácita acepta lo que proponen los políticos, pues después de todo es lo que lleva haciendo desde hace décadas. El precio, obviamente, solo lo van a poder pagar, insistimos, en el corto plazo, en el largo plazo lo van a pagar todos, pero en el corto plazo lo van a pagar los jóvenes. Y la situación es sencillamente de impasse, de puro impasse. No hay ninguna intención de proponer algo diferente. Entonces el contexto general acaba siendo el que es, sin más y sin menos. Estas cuestiones que hemos dicho aquí no se dicen en ningún lado porque no son políticamente correctas, porque no interesan, básicamente. Aquí lo decimos porque, ya lo saben, es nuestra labor hacer un auténtico análisis profundo, serio, que vaya realmente a la raíz de las cuestiones. Y bueno, es del todo indiscutible, nos guste o no, lo veamos como lo veamos, es del todo indiscutible que los líderes europeos, los mismos que nos han llevado a esta situación que vemos aquí en pantalla, esos mismos tienen apoyo ciudadano. Será mínimo, será parcial, será lo que ustedes quieran, pero ustedes se imaginarían, puestos a imaginar, se imaginarían insistimos, un país imaginado, que es llevado al borde de una guerra totalmente suicida y que su población no sale a la calle a exigir responsabilidades, a pararlo, que no se produce una auténtica revolución. Es algo bien, bien extraño. Podría arguirse que esto ya ocurrió en las guerras mundiales, desde luego que puede arguirse, pero a este nivel, es decir, estaban en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos decimos, con una capacidad para informarse como la que hay actualmente. Después de todo, nosotros estamos aquí hablando y ustedes están ahí escuchando. Entonces, ¿cuál es el auténtico motivante? ¿Cuál es la razón, la auténtica razón por la cual la OTAN delira? Y ciertamente delira. La auténtica razón, insistimos, va a haber que buscarla en cuestiones bien profundas, en cuestiones que atañen ya a cada uno de los individuos y en relación con lo que es un proyecto civilizatorio, una cuestión de la cual no se habla. Pero lo cierto es que Europa, Occidente, el mundo moderno es un proyecto civilizatorio, ciertamente. Está siendo desafiado por otro proyecto civilizatorio, puesto que los rusos, los chinos, los iraníes tienen, y además de manera definida a través de sus diplomáticos, otro proyecto civilizatorio, y en ese choque hay un sector importante de la población que sencillamente no está entendiendo, sencillamente se está dejando llevar, y las consecuencias, como puede verse, van a ser realmente serias. Porque digamos que esos políticos, al sentir el apoyo, y digamos que cualquier cosa que no sea una auténtica revolución, ellos lo van a interpretar como apoyo, al sentir ese apoyo, se van a lanzar. Los estadounidenses, digamos que son los que ponen la piscina, y estos son los que están deseando tirarse a la piscina. Una vez ya en la piscina, ahí ya van a jugar otros factores. Ya no vamos a poder hablar de la misma manera que estamos hablando ahora. La cuestión ya, como se suele decir, se resolverá, como dijo de hecho Borrell, se resolverá en el campo de batalla. Y ahí las posibilidades de Occidente rozan el cero absoluto. Ya saben, si les gusta nuestro esfuerzo, si consideran que nuestro esfuerzo es valioso y merece ser recompensado, háganse miembros de Geopolítica Actual, así nos ayudan y mucho, ciertamente. Y ya saben, suscríbanse, like, activar notificaciones. Como saludo. Hasta la próxima.